Sean bienvenidos una vez más a Requiem. Hoy vamos a adentrarnos en lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino que es presencia. 3 historias, 3 experiencias que desafían la razón y que dejan claro que lo inexplicable puede tocar nuestra realidad. Visitaremos la capilla de la Divina Providencia, donde un exorcismo terminó en una tragedia y donde la sacristía guarda una sombra que nadie se puede enfrentar. Después, volveremos a Pascua, a un momento en el que la fe y el miedo se entrelazan, cuando la magia negra se manifestó de manera tan aterradora ante jóvenes que solamente buscaban servir a Dios. Y finalmente, nos adentraremos en una historia que todos tememos experimentar: sentir un peso imposible sobre nuestro cuerpo mientras dormimos, como si alguien o algo quisiera reclamar lo que es suyo. Prepárense, porque esta noche lo inexplicable está a punto de cobrar vida. Esta historia ocurrió cuando yo pertenecía al grupo juvenil de la Capilla de la Divina Providencia, una capilla que a su vez forma parte del Señor de la Misericordia en la colonia conocida como Sancocho. Desde hace años se decía que esa capilla, particularmente en la sacristía, se había realizado un exorcismo que terminó en tragedia, porque la mujer que lo recibió murió ahí mismo. Desde entonces, la vibra de ese lugar es muy pesada. No puedes estar ahí mucho tiempo, y menos estando solo. Aunque fueras acompañado, la sensación era tan densa, tan oscura, que siempre terminábamos huyendo. Cuando nos pedían que apagáramos la luz, lo hacíamos corriendo, aunque fuera de día. Nadie quería quedarse ahí dentro demasiado tiempo. Recuerdo una ocasión en especial. En la capilla del lado izquierdo estaba la sacristía y del lado derecho había otro salón. Ambos se conectaban por detrás del altar, que tenía forma de medio círculo, con una pequeña puerta que daba a la sacristía. Ese día estábamos en una reunión y yo estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, junto a mi tío, que era el coordinador del grupo. Desde ahí tenía una vista perfecta hacia la puerta. Podía ver quién entraba y quién salía. Nosotros éramos jóvenes de entre 13 y 15 años y nos encontrábamos orando en completa oscuridad para despedir ya la sesión del grupo. La única luz venía de la calle, lo suficiente como para ver las sombras de quien entrara por la puerta. Así que terminamos de orar y entonces mi tío dijo con una voz muy seria: "No salgan todavía. Déjenme prender la luz porque alguien acaba de entrar y se escondió detrás del pilar". Todos nos quedamos en silencio. Mi tío caminó hacia el altar, encendió las luces y lo recuerdo perfectamente. Su rostro estaba pálido. Yo vi a alguien entrar, pero no hay nadie aquí. Y en ese momento el pánico nos invadió, porque mi tío empezó a gritar: "No salgan por la izquierda, váyanse todos por la derecha, vámonos, vámonos". Y salimos corriendo todos, cruzando por detrás del altar con un miedo tan indescriptible, pero al revisar no había nadie. Nadie se había escondido, nadie había entrado. Y ese fue el primer susto que tuvimos ahí. La segunda experiencia fue aún peor. Habían pasado algunos años y yo seguía formando parte del equipo de liturgia. Ese día teníamos una junta en la sacristía, así que íbamos todos juntos cargando nuestras sillas en fila y, como siempre, mi tío iba encabezando la fila. A él, por alguna razón, siempre le pasaban las cosas más fuertes. Así que cuando mi tío abrió la puerta de la sacristía, se detuvo en seco. Nosotros, que íbamos detrás, chocamos unos con otros como fichas de dominó. Así que en ese momento, pues las sillas y las risas nerviosas entre el miedo era lo único que escuchábamos. Pero en ese momento, el rostro de mi tío nos borró la sonrisa. Se hizo hacia atrás, cerró la puerta con fuerza
y nos dijo con una voz muy temblorosa: Ahí, ahí en la sacristía estaba una señora de blanco. Era una mujer, estaba parada ahí. Así que todos nos quedamos helados. Nadie se atrevió a abrir la puerta, así que tuvimos que mover la junta afuera porque ni siquiera dentro de la capilla nos sentíamos seguros después de eso. Desde ese día, la sacristía de la Divina Providencia quedó marcada para nosotros. Un lugar con una energía tan oscura que nadie quería entrar, ni siquiera apagar la luz. Esta historia ocurrió hace unos 8 años. Era Pascua y yo estaba participando en la representación del huerto de Getsemaní. Sí, ese sketch o sociodrama, ya sabes, cuando toman a Jesús y es apresado. Todo parecía normal hasta que cambió el ambiente. Terminamos y comenzó la evaluación. En el equipo había un grupo encargado de enfermería. Eran algunos chicos y chicas que estaban estudiando o ya habían terminado la carrera. Ellos sabían lo que hacían, estaban preparados. Así que de pronto la encargada de enfermería llegó preocupada y nos dijo: Hola muchachos, oigan, ¿pueden ayudarnos a hacer oración por esta chica? Hay algo que no está bien. Hace unos momentos tuvo un cuadro como de un shock, entonces pues estamos tratando de que salga rápido de ello. Así que nos miramos entre todos y decidimos iniciar un rosario. Pero mientras rezábamos, la muchacha empezó a cambiar. Al principio lloraba con un tono agudo, algo normal en alguien que está alterada, pero luego su voz ya no sonaba como la de ella. Así que comenzó a gritar, a reírse, a retorcerse con una fuerza tan descomunal que los hombres que intentaban sujetarla apenas podían controlarla. Y justo entonces empezaron a pasar cosas muy raras. Un crucifijo que teníamos colgado cayó al suelo y los demás que estaban cerca de una mesa rodaron desde esa misma y algunos se rompieron en pedazos. Incluso un crucifijo de San Benito que yo llevaba en la mano se partió. Recordemos que esto era cerca de las 10:30, 11:30, y todo esto era dentro de un colegio donde habíamos hecho esta representación para Semana Santa. Así que algunos de nuestros compañeros corrieron a buscar un sacerdote, pero nadie respondió. Nadie pudo atendernos. Y de pronto se fue la luz. Estábamos en completa oscuridad. Pero era raro porque eso solamente pasó en esta área donde estábamos. Y con esa oscuridad vino un silencio. Un silencio muy pesado. Entonces ella comenzó a gritar aún más fuerte. Su voz daba miedo. Era algo inhumano. Y de repente apareció un compañero de otra Pascua. Él comenzó a hablar en lo que parecía latín, pero no logré identificar ese idioma. Lo extraño es que la chica le contestaba, le reía y se burlaba de él. Así que nos dijeron que siguiéramos en oración constante. Yo, con un salmo en la mano, me puse a cantar. No como en conciertos, pero desde lo más profundo de mí. Otros lloraban, algunos estaban gritando y el miedo era colectivo. Nos envolvía hasta que en ese momento ocurrió lo peor. La muchacha abrió la boca de una forma antinatural. Era como esas películas donde pareciera que la mandíbula se rompía y escupió sangre. Pero no era solo eso. Su voz se escuchaba doble, como si ella hablara y otra cosa hablara al mismo tiempo dentro de ella. Así que en ese momento pensé, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? Y fue un shock tan tremendo para mí que en ese momento solo pude irme. Me fui a un rincón y empecé a orar nuevamente. En eso llegó un ministro. Era una persona mayor
y traía con él algo en las manos. Era como un reliquiario en forma triangular, plateado, y dentro de este tenía una Eucaristía más grande de lo normal. Se acercó y rezando en voz alta, puso el relicario en la frente de ella. Y la muchacha empezó a gritar con un alarido muy fuerte. Era muy espantoso, pero él continuó. No se detuvo. Puso una cadena cerca de su cuello y comenzó a orar. Y de pronto, como si fuera un golpe seco, todo se detuvo. Había terminado. Después de aquello, solamente sentí hambre. Así que cerca del colegio teníamos una pequeña tiendita. Mientras buscaba algo para comer o algo que me ayudara con este dolor que estaba sintiendo, este dolor de cabeza tan impresionante y el shock que había tenido, escuché una voz de una niña. Me llamó por mi nombre. Eran casi las 4:30 de la mañana. No había manera de que una niña estuviera ahí. Así que regresé con los demás y les conté, y algunos dijeron que también habían sentido ese tipo de cosas. Alguien nos había llamado también a ellos. Y es que el tiempo nos había jugado una mala pasada. Para mí, todo había parecido durar apenas 1 hora y media, pero en realidad llevábamos toda la noche ahí. Habían pasado cerca de 5 horas. Así que al día siguiente llegó el sacerdote, nos reunió a todos y nos mostró que muchos teníamos moretones y arañazos en el cuerpo. Luego nos explicó lo que había sucedido y nos pidió ir a misa para recibir dirección espiritual y sobre todo recibir la Eucaristía. Al final supimos la verdad de todo esto que había pasado. El exnovio de la chica había hecho brujería con ella. Era algo de magia negra. Se la había dado mediante un amuleto y también en su comida para que se quedara juntos. Esa noche todos fuimos testigos de cómo eso se manifestó, de cómo lo oscuro puede hacerse presente. Y créeme, eso es algo que jamás se borrará de mi memoria. Esta historia comienza hace ya algunos años. En aquel tiempo yo compartía cuarto con mis hermanos, el mayor y el menor. Mi lugar para dormir era un colchón en el suelo. Ese pequeño espacio era mío, mi cama, mis cosas, mi rincón. Todo era normal hasta aquella noche. Ya estaba a punto de dormir cuando comencé a sentir algo raro, como una inquietud que no sabría explicar, pero no le quise dar mucha importancia. Estaba cansado y lo único que quería era cerrar los ojos y descansar. Así que le pedí a mi mamá que apagara la luz y me acomodé en el colchón. Oscuridad total. Silencio absoluto. Así que me dispuse a dormir. Pero de pronto algo cambió. Sentí una presión muy fuerte sobre mi cuerpo, como si alguien estuviera recargándose encima de mí. Así que al principio pensé que era mi hermano menor, que quizás estaba jugando una broma conmigo, pero algo dentro de mí me decía que no era él. Ese peso venía acompañado de un frío extraño. Era algo muy indescriptible, un frío que se me metía hasta los huesos. Quise hablar. Te lo juro que quise pedir ayuda, pero no pude. Mi boca no respondía. Mi cuerpo no obedecía. Lo único que podía mover eran mis ojos. En mi mente estaba gritando. Luchaba por levantarme, pero el peso era tan abrumador que terminé paralizado. Y lo peor estaba por venir. Sentí una mano. Era una mano helada que se posó sobre mi brazo derecho. Te lo juro, te prometo por lo que más quiero. En ese momento el terror me recorrió entero.
De alguna forma, ese mismo escalofrío me devolvió un poco el control sobre mi cuerpo y mis piernas se pudieron mover. Solté un golpe y con todas mis fuerzas me lancé hacia afuera del colchón. Corrí hacia el interruptor de la luz rápido, encendí la lámpara con desesperación, la habitación se iluminó y no había nada. Estaba respirando muy agitado y cuando volteé hacia mi cama, no había nada. No había nada excepto algo que aún hoy en día es muy desconcertante para mí. El colchón seguía hundido. Estaba marcado. Se marcaba como si todavía hubiera un cuerpo acostado en él. Y se me heló la sangre. La forma no era la mía, pero era inconfundible. Alguien o algo había estado ahí. Así que con el corazón a mil, le grité a mis papás. Cuando estos entraron a la habitación, la silueta hundida desapareció de inmediato y el colchón volvió a su forma normal. Entre lágrimas y sollozos les conté todo lo que había pasado. Les dije que algo se me subió encima, que no podía moverme, que no podía hablar, y cuando prendí la luz vi esa silueta acostada en mi cama. Mi mamá me abrazó fuerte, intentando calmarme. Me decía que no pasaba nada, que seguramente lo había imaginado, pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí esa noche. Esa noche no volví a dormir en ese colchón. Pedí quedarme con mis papás y así fue durante casi 2 semanas. El miedo de volver a ver ese colchón y esa forma en mi cuarto me consumía por completo. Hasta hoy, aún me pregunto qué fue lo que ocurrió. ¿Era algo que quería tomar el control de mi cuerpo o simplemente quería hacerme daño mientras dormía? Lo único que sé es que jamás voy a olvidar esa noche. 3 relatos, 3 experiencias que nos recuerdan que el miedo no siempre está en la imaginación, que lo oscuro puede tocar en lo cotidiano y que hay cosas que no deberían ser vistas ni escuchadas. La sacristía que guarda secretos, la brujería que deja marcas imborrables y el peso imposible sobre un cuerpo dormido. Cada historia nos deja con la misma pregunta: ¿qué hay allá afuera, esperando para entrar en nuestra realidad? Gracias por acompañarnos una vez más en Requiem y recuerden que a veces el silencio y la oscuridad dicen más de lo que podríamos soportar. No olviden compartir nuestros capítulos, mandarnos su historia al correo que ponemos aquí abajo en la descripción. Ya nos puedes escuchar en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Nos vemos en el siguiente capítulo.